¿Era el Che realmente un homofóbico y despiadado xenófobo? ¿Por qué en tal caso alguien así podría convertirse en un ícono de los que reclaman esos derechos? En el año 1962, 3 años después del triunfo de la revolución en Cuba, el escritor Virgilio Piñeira fue detenido en una playa de Cuba. Era homosexual y no fue el único. Junto a él, miles de prostitutas, homosexuales, hippies y tantas otras personas consideradas antisocial fueron sorprendidas por las fuerzas y que tenían como objetivo limpiar la sociedad y realizar una especie de higiene social revolucionaria. La revolución cubana, en este sentido, fue tan o más efectiva en su plan de exterminio que lo que hicieron los nazis durante toda la Segunda Guerra Mundial. La cara de Che Guevara en la actualidad luce en las camisetas de miles de jóvenes, entre otros las feministas y aquellos que dicen defender los derechos humanos. La realidad, sin embargo, muestra que poco tenía el Che de santo y, sin embargo, mucho de asesino. Tanto el estalinismo como el comunismo chino consideraban la homosexualidad como un signo de decadencia burguesa y de debilidad. En aquella época se creó en Cuba unidades militares de ayuda a la producción. El Che Guevara y Fidel construyeron campos de trabajo, iguales a los campos de concentración nazi, aunque inspirados en campos soviéticos en que las personas homosexuales eran consideradas lacra social. Debían resultar productivas para la sociedad, al tiempo que recibían una educación marxista que, entre otras cosas, se buscaba curar a los homosexuales de su, para ellos, patología y debilidad. En la Cuba del Che se perseguía y encerraba a los hippies, a los gays, a las lesbianas y a cualquier otro individuo que tenía una conducta impropia, según ellos. Eran considerados gente enferma que debían dar paso al mencionado hombre nuevo, políticamente sano y producto de la Cuba comunista. El Che armó el primer campo de concentración cubano en Guanacavives, allí por 1960. Fue el primero de muchos. Tomaron un lema nazi que decía «El trabajo te libera» y lo modificaron un poco por otro que decía «El trabajo los hará hombres». Muchos de estos prisioneros murieron por las torturas y violaciones que recibieron. En el año 1971 el gobierno de Cuba decretó oficialmente que la homosexualidad era una derivación patológica y prohibió a los gays y a las lesbianas representar al país en actos oficiales. Se prohibió las manifestaciones públicas entre personas del mismo sexo. Escuchen lo que decía por aquel entonces Fidel Castro. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. En sus escritos el Che se refirió a los negros como esos magníficos ejemplos de la raza africana que han mantenido su pureza gracias a su falta de afinidad con el baño. Él pensaba que los europeos eran superiores a los descendientes de África, según se puede leer en muchísimos documentos escritos por él mismo. ¿Esto defienden? Año 1959, Cuba era una de las economías más desarrolladas del mundo. Sus índices económicos eran superiores incluso a muchas regiones de Estados Unidos y al sur de Europa. El primer sistema de alumbrado público de Latinoamérica se instaló en Cuba. El primer tranvía de América Latina circuló en La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en Cuba. En el año 1900 llega el primer auto de toda Latinoamérica a Cuba. El primer teléfono sin necesidad de una operadora, solo con un discado, fue en el año 1906 en Cuba. En el año 1922 Cuba se transforma en el segundo país del mundo en tener una estación de radio. 6 años más tarde tenían 66.
El primer país del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. En el año 1951 el Hotel Riviera. En el año 1954, en promedio, Cuba tenía una vaca por habitante. En el año 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país con menor índice de analfabetización. En el año 1957, Cuba tenía cine 3D y cines multipantalla. En el año 1958, había 7.567 escuelas públicas primarias en Cuba y 869 privadas, 25.000 maestros. 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir la televisión a color. En 1958, Cuba era el país con más automóviles, era el que más electrodomésticos tenía, el que más kilómetros de vía tenía a pesar de su tan pequeña extensión y sus pocos habitantes, apenas 6.5 millones. Cuba era una verdadera joya y una potencia, figuraba en el puesto número 29 entre los países con mayor economía desarrollada. Todo esto sucedía